escribir los mensajes con el pie lastimado es complicado. Es complicado porque uno no encuentra un lugar cómodo donde hacerlo, porque estar acostado en una cama no puede, sentado te duele. Pero bueno, ahí venimos con la recuperación. Esto es lento, pero firme. Y sabe que el día de hoy, como el domingo pasado yo no pude estar y estuvo el pastor Diego, y nosotros veníamos hablando sobre esta serie maravillosa que el Dios que salva es el Dios que preserva. Y qué importante que nosotros podamos entender lo que significa la salvación, lo que es la salvación, cómo opera la salvación. Porque la palabra de Dios dice en Juan 17 que Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti. Entonces, si nosotros conocemos, si nosotros entendemos qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios ha establecido en su palabra, nuestra seguridad, nuestra confianza en Él va a ir aumentando como hijos que están firmes en la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la salvación, cuando nosotros hablamos de que Dios nos salva, la pregunta es, ¿nos salva de quién? ¿De quién nos salva Dios? ¿Nos salva de ir al infierno? ¿Nos salva del diablo? ¿De quién cree usted que Dios nos tiene que salvar? ¿Qué piensa con respecto a Dios me tiene que salvar? ¿De quién me tiene que salvar Dios? ¿Del diablo? ¿Del infierno? ¿De nosotros? ¿O nos tiene que salvar de Él mismo? Dios nos tiene que salvar de Él mismo. La palabra de Dios dice, no tengas temor a quien puede matar tu carne, más ten temor a aquel que puede mandar tu alma al infierno, y ese es Dios. Entonces estamos en un problema con respecto a la salvación. Que Dios es el Dios que condena, pero también es el Dios que te tiene que salvar de su condenación. Entonces cuando nosotros empezamos a entender lo que significa la salvación, lo que es la justificación, la doctrina de la justificación. Por eso es muy importante que las iglesias enseñen la palabra de Dios, expliquen la palabra de Dios, que las iglesias hablen la palabra de Dios, para que el pueblo tenga conocimiento de lo que es la doctrina de la justificación. Hermano, hace 500 años o 600 años atrás, cuando los reformadores, ellos pelearon por la solo fide, solo por fe, contra el monopolio católico que había encarcelado la palabra de Dios, y ellos pelearon, cientos y cientos murieron por la doctrina de la justificación, por entender que el Dios que me condena es el único Dios que me puede salvar. Y eso es quizás difícil de entender. Por eso el año que viene, en marzo, nosotros vamos a empezar con nuestro curso de teología sistemática. Y esto, en lo que es teología sistemática, se conoce como soteriología. Uno podría pensar, pero eso parece más de tirar cartas. La palabra soteriología significa, soter significa salvar, y logía significa estudio. Es el estudio de la salvación. Amén. Lo que pasa es que a veces se nos hace difícil entender ciertos términos, pero es importante que nosotros podamos ver qué lugar nosotros tenemos, cómo procede la justificación,
¿Y qué es lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos? Ya vimos desde el comienzo de esta serie que nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie tiene los recursos, nadie tiene la capacidad. El otro día escuchaba o estaba leyendo justamente el manual de doctrina de teología sistemática del doctor R.C. Sproul y él decía algo así: es como que un niño entra a una heladería y va a comprar un helado que vale 20 pesos, pero él tiene 10 pesos y no le alcanza. Entonces de repente entra un hombre justo en la heladería y dice, saca 10 pesos y paga los 10 pesos restantes del niño y el niño se lleva el helado. El dueño de la heladería está obligado a aceptar esa paga de esos 10 pesos porque este hombre pagó. Ahora, la diferencia es que nosotros no somos ese niño. Nosotros entramos a la heladería sin los 20 pesos y cuando el dueño de la heladería se da vuelta le robamos el helado. Entonces de repente entra este hombre justo a la heladería y dice, yo pago por él el helado. Pero acá hay otro doble problema. No es simplemente pagar el helado, sino que el niño violó una ley moral. ¿Se entiende? No alcanza con pagar. Alguien tiene que ser juzgado. ¿Me está entendiendo usted? Es como que usted va y usted comete un homicidio y usted va a la justicia y dice, bueno, ¿cuánto tengo que pagar por este homicidio? No hay plata que pagar. Si la justicia es justa, no hay dinero que pagar. Tú tienes que pagar con tu vida, tú tienes que pagar una pena altísima. No hay un dinero que tú digas, bueno, yo pago esto y listo. Entonces nosotros viendo la condición humana, el ser humano está imposibilitado de ser salvo, porque cualquiera que tiene que entrar a la vida eterna tiene que ser perfecto y justo. Nadie puede entrar a Dios siendo imperfecto. Nadie puede entrar a la presencia de Dios porque Dios es 3 veces santo. Dios es justo, soberano, es perfecto, es sublime y nadie puede entrar a la presencia de Dios, a vivir con Dios siendo un pecador. Entonces uno pudiera pensar y decir, bueno, entonces la raza humana está perdida. Dice la palabra de Dios que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos puso en el huerto del Edén y vivíamos en comunión con Dios, pero en el momento que Adán y Eva pecaron, en ese momento infringieron la ley de Dios, infringieron la justicia de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que infringe la justicia de Dios, la paga del pecado es... Eso Dios estableció. Ahora uno pudiera decir, bueno, pero yo tal vez no soy tan pecador o no soy tan malo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿qué? ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos pecadores hay acá? ¿Hay alguno que es sin pecado? Dice la palabra que el que dice que no tiene pecado es ¿qué? Mentiroso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos con la descendencia de Adán corrupta, de corromper. El ser humano cuando nace, el ser humano no busca a Dios, el ser humano no le importa las cosas de Dios, el ser humano no le interesa lo bueno, el ser humano lo único que le interesa es lo malo. Y la Biblia no miente y Dios no miente. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun ¿cuántos? Ni uno. Entonces, fíjate esto, la palabra de Dios dice que para entrar al cielo tengo que ser ¿qué? Justo.
Justo significa, ¿qué significa justo? Justo significa que esa persona nunca, jamás en la vida violó la ley de Dios, ni siquiera el más pequeño mandamiento, nada, absolutamente nada. Vivió una vida completamente perfecta. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, todos los días de tu vida, desde el principio hasta el fin. ¿Quién cumple ese mandamiento? ¿Usted lo cumplió? ¿Usted ama a Dios todos los días de su vida, las 24 horas de su vida, con toda su mente, toda su fuerza, toda su alma, todo su corazón, todo el día? Es imposible. Imposible. ¿Quién puede? Por eso dice la palabra: no hay ni siquiera uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera quien. Uno. Así que cuando usted, como esa gente que dice: bueno, yo iré al cielo porque yo no maté, está perfecto. Pero amaste al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, todos los días de tu vida, desde el día que naciste hasta el día que dejes esta tierra. Te puedo asegurar que completamente no. Tal vez ni siquiera nunca amaste a Dios, ni siquiera por un momento. Entonces es imposible. ¿Qué me está diciendo, pastor? Es importante entender que Dios tiene que mostrarnos a nosotros nuestra condición caída. Dice la palabra de Dios en Salmo 51:5, el rey David dijo esto, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo fue formado él? En maldad y en pecado. Entonces, cuando David nació, su naturaleza, su fuerza, su deseo estaba apuntado hacia el pecado. Por eso hay gente que dice: bueno, yo voy a dejar de pecar. No puede, porque es su naturaleza. Es una naturaleza empujada hacia el mal. Es una naturaleza que todo el tiempo está queriendo hacer lo malo. Mira lo que dice en el Salmo 53:1. Dice la palabra de Dios, dice: el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos somos necios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, y no hay quien haga el bien. Mira, desde el cielo, Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún, ¿cuántos? Uno. Entonces estamos en un problema. El ser humano está imposibilitado de vivir una vida justa, perfecta, santa, piadosa, según los estándares de Dios. Cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos estaban para mostrarle al hombre que el carácter de Dios, la exigencia que Dios exige para entrar en su presencia y la imposibilidad que yo tengo de cumplirla a cabalidad. Esa era la función de la ley. Los judíos decían: nosotros cumplimos la ley. Y Jesús, cuando fue, le dijo: ustedes nunca cumplieron la ley. Porque nadie puede cumplir a cabalidad la ley de Dios. Nadie, jamás. Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre es pecadora. Y el pecador, al pecar, no tiene los recursos para pagar por su pecado. No puede. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, según Dios y según su palabra, todos somos culpables.
Ante el castigo de Dios, todos merecemos ser castigados. Ahora, la pregunta que muchas veces uno se hace es, bueno, Dios me puede perdonar. Dios pudiera perdonarme, pero si Dios me perdonara, Dios no sería justo. Porque la naturaleza de Dios es justicia. Y la naturaleza de Dios exige justicia. Dios no puede pasar por alto nuestra rebeldía. Dios no puede pasar por alto su pecado, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Dios no puede agarrar el pecado de la humanidad, barrerlo y tirarlo debajo de una alfombra y decir, bueno, aquí no pasó nada. Imposible. Porque eso sería injusticia. ¿Qué siente usted cuando ve en las noticias las injusticias? Un violador salió en libertad. ¿Qué siente usted? Indignación. Dice, ¿dónde está la justicia? Bueno, esa es la justicia del hombre, pero la justicia de Dios nadie quedará impune. Nadie quedará libre, porque Dios es extremadamente justo, santo y perfecto. Y Él no puede corromper esos valores que Él mismo estableció sobre Él. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:15. Para que usted entienda un poquito más esto y podamos ver con claridad. Proverbios 17:15 dice esto, mire. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Lo vuelvo a leer. Amén. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué significa esto? Dios dice que el que perdona o justifica al culpable es abominación a Jehová. Y el que castiga al justo es abominación a Jehová. ¿Se da cuenta? Es una injusticia. Es una injusticia tomar a un pecador y de repente que ese pecador viva y pase y entre al cielo como si nada hubiese pasado. Es imposible. Porque Dios dice que es abominación a Jehová, ¿qué? Justificar al impío. Todos somos impíos. Entonces, ¿quién me puede justificar? ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo entrar a la presencia de Dios sin condenación? Y dice la palabra de Dios en Romanos 4:5, dice, Dios justifica al impío. El que justifica al impío es abominación a Jehová. Y dice la palabra de Dios, Dios justifica al impío. Estamos en un problema. La Biblia se contradice. La Biblia tiene errores. Porque la Biblia dice que el que justifica al impío, justifica al impío. Es abominación a Jehová. Y después dice la palabra de Dios que Jehová justifica al impío. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Dios está contradiciendo? No. Dios no se está contradiciendo. Y aquí es donde empieza el mensaje. Simplemente lo anterior fue una breve introducción para que usted pueda entender su posición, pueda entender lo que es la justicia de Dios, lo que Dios requiere para que nosotros entremos a la presencia de Dios. Entonces Dios dice que el que justifica al impío es abominación, pero la Biblia dice que Dios justifica al impío. Entonces Dios es abominación. No. ¿Y cómo es esto? En un momento cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, siendo esclavo por 400 años por Faraón, en un momento Dios decide enviar a un libertador, a Moisés.
Y cuando Moisés va, le exige a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Faraón no quería. Entonces Dios empieza a establecer unos parámetros de plagas. Y esas plagas empezaron a caer. Cayó una, cayó dos, cayó tres, cayó cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 plagas. Y esas 9 plagas tocaron al pueblo egipcio, pero nunca tocaron al pueblo de Dios. 9 plagas que tocaron a los egipcios, pero una plaga no tocó al pueblo. Estas 9 plagas no tocaron al pueblo de Dios, pero faltaba una, la 10ª. Y la 10ª plaga era el ángel de la muerte, el juicio. Ese ángel iba a pasar, iba a traer juicio, condenación, y todos los hogares iban a ser visitados por el juicio de Dios. Y el juicio de Dios correcto, la paga del pecado requiere muerte. El castigo es la muerte. El pueblo de Dios no se iba a librar de que este ángel pasara. En esta oportunidad ellos no iban a ser libertados. El ángel iba a tocar todas las puertas. Pero Dios, en su infinito amor y en su misericordia, y aquí viene el mensaje que yo titulé este mensaje, se llama el sustituto. ¿Sabe que me costó mucho escribir este mensaje? No pude casi terminarlo, porque esto golpeó muy fuerte mi corazón. Y Dios le revela al pueblo de Israel que la única manera en que Dios juzgue y perdone a la misma vez, sin perder su integridad de justicia, es por medio de un sustituto. Entonces, en ese momento Dios le revela al pueblo de Israel que vayan cada uno por familia y elijan y tomen un cabrito macho de 1 año perfecto, y que la ira de Dios, la paga del pecado, caería sobre ese animal. En ese momento, dice la palabra de Dios en Éxodo 12:25, dice que en ese momento ellos fueron y tomaron el cabrito macho de 1 año sin defecto, porque para que la paga sea, escuche bien, sea aceptada, no es simplemente el derramamiento de sangre, no es simplemente que ese animal tome mi lugar, sino que ese animal tenía que ser perfecto, sin manchas. Y así fue, y ellos tomaron de esa sangre y pintaron los dinteles de sus casas, los frentes de sus casas. Y en ese momento, cuando el ángel de la muerte pasó, donde estaba la sangre de ese animal sacrificado, el ángel de la muerte siguió de largo. Y eso se lo conoce como la doctrina de la sustitución. ¿Y qué significa esta doctrina de la sustitución? Que la única manera que yo tengo para ser justificado es por medio de un sustituto. Yo sé que a usted quizás le está costando entender esto, pero espere que lleguemos al final. Es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque la única manera de que yo pueda entrar a la presencia de Dios es que alguien tome mi lugar. Sí o sí, alguien tiene que tomar mi lugar. Dios está obligado a ser justo. Y la justicia de Dios, que es perfecta, está obligada a mandar a todos al infierno. Todos tenemos que perecer en el infierno. No hay salida, todos somos pecadores, todos violamos la ley de Dios. Hermano, no juzgue las cosas según su mente, juzgue las cosas según la mente de Dios, y la mente de Dios es perfecta.
Y Dios no acepta ni un grado de inmoralidad, ni siquiera una pizca. ¿Por qué? Porque el cielo es santo, Dios es santo y todo lo de Él es santo. No hay manera que usted entre con su inmoralidad, con sus malos pensamientos, con su desviación, con su manera. Bueno, yo voy a cambiar, voy a intentar de ser mejor. No hay forma, hermano. Usted es corrupción total delante de un Dios tan sublime, tan santo, tan perfecto. Pero ese Dios tan perfecto, tan justo, tan maravilloso, también es un Dios tan amoroso. Es un Dios que ama de una manera excepcional. Y en esa eternidad llegaron a un acuerdo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegaron a un acuerdo. Que el hombre no podría nunca cumplir los estándares de Dios. Nunca el hombre pudiera ser perfecto. Nunca el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios. Entonces Jesús voluntariamente, Él dijo: yo iré por ellos. Y aquí viene el asunto. Jesús se encarnó en un hombre y vino al mundo a vivir como nosotros debiéramos haber vivido. Muchos dicen: Jesús murió por mí. No, porque la muerte de Jesús no alcanza si no hay una vida perfecta primero. Jesús pudiera haber venido al mundo el Viernes Santo, ir a la cruz, resucitar el domingo y listo. ¿Por qué fue necesario 33 años que Jesús caminara entre los hombres? Porque no era suficiente tomar un cabrito de cualquier manada y listo. No, el cabrito tenía que tener 1 año y tenía que ser sin defecto. Si no, hermano, el pago no alcanza. No puede ir cualquiera a la cruz a morir por ti. No puede ir cualquier persona y tomar tu lugar en la cruz y decir: bueno, ¿sabes qué? Yo iré al infierno y moriré por ti. No, mi hermano, porque tu sacrificio no sirve para nada. Tú eres un cabrito defectuoso, quebrado, y no sirve. Porque Dios exige perfección. Dios exige santidad extrema. Entonces, cuando yo escucho a la gente decir: bueno, Dios murió por mí. No, Cristo vivió por ti también. No te olvides de eso. Porque si Él no tenía una vida perfecta, Jesús nunca hubiese podido ofrecer su vida por usted. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice, versículo 15. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Yo cuando escucho a la gente decir: bueno, pero Jesús pecó, o pudo haber pecado, tú pudo haber tenido un mal pensamiento, mi hermano, algo tan pequeño como usted lo puede llamar, lo hacía inaceptable para el sacrificio. Lo hacía inaceptable para que Dios pueda aceptar el sacrificio, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Porque Dios exige una obediencia perfecta, una vida sin pecado, una vida santa, completamente pura. Ahora fíjate algo. Cuando Cristo vino, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5,
versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús vino, Jesús sabía lo que se iba a enfrentar. Jesús iba a dejar todo en el cielo para tomar tu lugar, para vivir la vida que tú no pudiste vivir y para morir la muerte que tú merecías morir. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo no solo murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque aquí está la sustitución. Y esto es lo que a mí me impactó fuertemente. Es que la única manera en que tú entres al cielo es que haya un sustituto. Porque es necesario, mira hermano, que el sustituto haga un intercambio. Y ese intercambio es que Dios te trata a ti. Dios te trata a ti como alguien que nunca pecó, que siempre obedeció. Y Dios trató a Jesús como un vil pecador. Entonces cuando tú empiezas a ver esto y tú dices, ¿por qué Dios? Y cuando escucho a la gente decir, no, Dios no me ama. Y como dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Hermano, tú, un vil pecador, un pervertido, de repente viene un hombre santo, puro, perfecto, sin pecado, y en un momento Jesús te dice, cambiemos las vestiduras. Él se saca sus vestiduras santas y perfectas y te las pone a ti. Y Jesús agarra tus vestiduras. Imagínate, por un momento llega tu momento de condenación, llega tu momento de castigo, llega tu momento de infierno. Y de repente Jesús se aparece a tu vida. Y yo pensaba en esta situación, se aparece Jesús en tu vida y de repente Jesús se saca sus vestidos blancos y resplandecientes, limpios, puros, sin pecado. Y de repente Jesús te mira a los ojos y de repente te empieza a vestir con sus vestidos. Y Él toma tus vestidos llenos de pecado, de inmundicia, de mentira, de adulterio, de engaño, de robo, de estafa. Y de repente Jesús se lo pone sobre Él. Y de repente la ira de Dios que tenía que haber caído sobre ti empieza a caer sobre Él. Dice Isaías 53, dice que la gente le dio vuelta la cara a Jesús porque no podían verlo de tal manera en que estaba tan desfigurado y destruido. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento que Jesús se puso tus vestidos, Jesús te dio un beso en la frente y te dijo, ¿sabes qué? Corre a papá, corre a los brazos de Dios.